Abrí la puerta de la habitación 614 creyendo que era el servicio del hotel, y encontré a mi esposo con un ramo de rosas rojas y lirios blancos entre las manos. Diego venía a sorprenderme en Granada, a celebrar mi ascenso, a besar a la mujer que creía fiel. Yo estaba envuelta en un albornoz, con el cabello suelto, la cama desordenada detrás de mí, 2 copas de vino sobre la mesa y la camisa de Iván Salvatierra, mi jefe, tirada en el suelo junto a mis tacones. Durante un segundo nadie habló. Luego Iván, desde dentro de la habitación, preguntó con una calma estúpida: «Cariño, ¿quién es?». Vi cómo la sonrisa de Diego moría en su rostro. Vi cómo sus ojos recorrían la habitación y entendían todo antes de que yo pudiera inventar una mentira. El ramo cayó sobre la alfombra. Yo apreté el albornoz contra mi pecho y repetí su nombre, pero ya era tarde. Me llamo Melissa Aranda, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo traicioné al único hombre que me amó de verdad, y de cómo él se vengó sin gritar, sin perseguirme y sin ensuciarse las manos más de lo necesario. Su venganza fue mucho peor. Me dejó vivir sola con las consecuencias de todo lo que yo había elegido. Durante casi 6 años estuve casada con Diego Valcárcel. Nos conocimos en la universidad, una tarde fría de noviembre, cuando llegué tarde a una clase de comunicación estratégica y derramé café sobre su mochila. Yo esperaba que se enfadara, pero él se rió, me dio servilletas y dijo que al menos sus apuntes ahora olerían mejor. Yo estudiaba publicidad, hablaba demasiado, soñaba demasiado y tenía una necesidad feroz de demostrar que algún día iba a ser alguien importante. Diego era distinto. Tranquilo, paciente, de esos hombres que no necesitan llenar una habitación con ruido para sostener una vida entera. Arreglaba ordenadores, hacía páginas web para pequeños negocios, y me escuchaba hablar de campañas imposibles como si cada idea mía pudiera cambiar el mundo. Me enamoré de esa calma. Me enamoré de la forma en que me miraba, como si ya hubiera visto en mí algo bueno que yo todavía intentaba demostrar. Después de graduarnos, él consiguió trabajo como desarrollador de software en Zaragoza. Compró una casa pequeña en las afueras antes de casarnos, con su sueldo, sus ahorros y una hipoteca que pagaba puntualmente. La casa quedó a su nombre. En ese momento no me importó. Me parecía cómodo, normal, incluso justo. Yo iba de prácticas mal pagadas a entrevistas que prometían mucho y terminaban en nada. Él pagaba casi todo: hipoteca, servicios, reparaciones, compras grandes. Yo aportaba cuando podía, aunque gastaba más de lo que reconocía. No teníamos hijos. Lo habíamos hablado muchas veces, pero siempre lo dejábamos para después, cuando yo tuviera un mejor puesto, cuando él terminara un proyecto grande, cuando la vida se sintiera más estable. La verdad era que la vida ya era estable. Yo era la que no sabía vivir dentro de esa estabilidad. Durante años confundí la paz con aburrimiento. Diego recordaba fechas que yo olvidaba, salía a correr los sábados, llegaba cualquier martes con pan dulce o flores porque decía que no hacía falta esperar un aniversario para cuidar a alguien. Yo lo llamaba predecible. Hoy sé que la palabra correcta era leal. Todo empezó a cambiar cuando me ascendieron en Agencia Lumbre. Había pasado casi 3 años buscando una oportunidad como directora de cuentas junior. Más sueldo, más responsabilidad, tarjeta corporativa, viajes con clientes y reuniones con personas que antes ni siquiera respondían mis correos. Ese jueves entré en casa casi corriendo, con los tacones golpeando el suelo y la chaqueta colgando del brazo. Diego estaba en el sofá con el portátil sobre las piernas. Ni siquiera le dejé preguntar qué pasaba. Grité que lo había conseguido. Él dejó el ordenador, se levantó y me abrazó con una alegría tan limpia que por un segundo me sentí pequeña. Me levantó del suelo y dijo que siempre supo que me elegirían, que la empresa habría sido estúpida si no lo hacía. Esa noche pedimos comida italiana del restaurante que a mí me gustaba y que él soportaba solo por verme feliz. Abrimos una botella de cava, comimos en el sofá, con mis piernas sobre las suyas, como en nuestros mejores años. Entonces le conté que tendría que viajar con mi jefe, Iván Salvatierra. La primera presentación sería en Granada, 3 días, un cliente importante, una campaña enorme, la oportunidad de demostrar que mi ascenso no era casualidad. Después tal vez vendrían Valencia, Bilbao y quizá Lisboa. Diego no dudó. No hizo preguntas incómodas. No me pidió explicaciones. Solo me tomó la mano y dijo que ese era mi sueño, y que él no iba a convertirse en el hombre que apagaba la luz de su esposa por inseguridad. Lo besé demasiado fuerte, porque necesitaba callar la parte de mí que ya disfrutaba demasiado la atención de Iván. Le dije que era el mejor marido del mundo. Y lo era.
Esa fue una de las últimas verdades que le dije antes de destruirlo. Iván no apareció como una tentación repentina. No fue una noche de debilidad ni una copa de más, aunque después intenté convencerme de eso para sentirme menos culpable. Iván era director creativo, tenía más de 40 años, relojes caros, una sonrisa segura y esa manera de hablar que hacía que todos se sintieran un poco más torpes y un poco más necesitados de su aprobación. Estaba casado y tenía 2 hijos, pero caminaba por la agencia como si las reglas fueran para los demás. Al principio me elogiaba frente al equipo. Decía que yo tenía instinto, que veía detalles que otros no veían, que mi energía era justo lo que la empresa necesitaba. Luego empezó a quedarse cerca de mi escritorio después de las reuniones. Un comentario sobre mi perfume. Una broma sobre lo aburridos que podían ser los hombres tranquilos. Una mano demasiado cómoda en mi espalda al cruzar una puerta. Yo pude detenerlo. No lo hice. Me repetí que era inofensivo, que en el mundo corporativo todos coqueteaban un poco, que sentirme deseada no era traicionar. Pero cada mensaje fuera de horario, cada café aceptado a solas y cada mirada sostenida fue una decisión. 2 semanas antes del viaje a Granada, Iván me pidió revisar la presentación en un bar cerca de la Plaza de los Sitios. Llegué diciéndome que era trabajo, aunque elegí un vestido que sabía que me favorecía y me maquillé más de lo necesario. Él pidió vino en lugar de café. Hablamos de la campaña durante 20 minutos y después empezó a hablar de mí, de mi talento, de mi frustración, de cómo una mujer como yo merecía algo más grande que una casa en las afueras y una rutina con un hombre que nunca entendería mi ambición. Me molestó que hablara así de Diego, pero no lo defendí. Esa fue mi primera traición real. No el beso que vino después, bajo una lluvia fina, cuando Iván me tomó de la cintura y yo no me aparté. No el mensaje que le envié más tarde diciendo que había sido un error, mientras sonreía esperando su respuesta. La primera traición fue permitir que otro hombre describiera a mi esposo como una jaula, cuando en realidad había sido mi refugio. El viaje llegó un martes gris. Diego me llevó al aeropuerto con mi maleta en el maletero. Yo llevaba traje azul marino, tacones negros y una blusa blanca que había elegido la noche anterior fingiendo que dudaba entre varias opciones. Él bajó mi maleta, me abrazó en la zona de salidas y me dijo que iba a arrasar con la presentación. Le prometí escribir al aterrizar y casi no pude mirarlo a los ojos. No porque ya hubiera decidido acostarme con Iván, sino porque sabía que, si pasaba, no iba a resistirme. Durante el vuelo, Iván se sentó a mi lado. Hablamos de diapositivas, métricas y presupuestos. Luego su rodilla tocó la mía y no la movió. Yo tampoco. Al llegar a Granada, escribí a Diego un mensaje perfecto. Ya aterrizamos. Estoy en el Hotel Mirador de Daraxa, habitación 614. Te extraño. Él respondió con un corazón y una frase simple. Estoy orgulloso de ti. Si yo hubiera tenido decencia, esas palabras me habrían detenido. En cambio, las leí mientras Iván me esperaba en el vestíbulo con una sonrisa que decía que ambos sabíamos cómo iba a terminar todo. La primera reunión salió bien. El cliente quedó encantado. Iván me felicitó delante de todos. Tocó mi hombro y dijo que yo había salvado el tono de la propuesta. Me sentí poderosa. Esa sensación fue mi veneno. Después subimos al bar del hotel, supuestamente para celebrar. Bebimos 2 copas, luego 3. Le mandé a Diego una foto de la vista desde mi habitación, con la alhambra iluminada a lo lejos, y otra de mi portátil abierto sobre la cama, como si siguiera trabajando. Escribí, reuniones eternas. Estoy agotada. Te amo. Envié esa frase mientras Iván estaba en el baño de mi habitación quitándose la corbata. Me convencí de que aquello no cambiaría nada, de que una mujer inteligente podía separar un secreto de su matrimonio, de que Diego nunca tendría por qué saberlo. Pero los secretos no desaparecen. Solo esperan el momento perfecto para abrir la puerta. El miércoles por la noche debió terminar todo. Ya habíamos presentado la campaña. El cliente pidió ajustes mínimos, y yo tenía el vuelo de regreso al día siguiente. Iván y yo cenamos en el restaurante del hotel. Él habló de otros viajes, de reservar habitaciones separadas pero cercanas, de que nadie sospecharía si éramos cuidadosos. Yo sonreí, aunque por dentro empezó a crecerme un miedo pequeño. No era culpa todavía. Era miedo a perder el control. Subimos a mi habitación pasadas las 10. Pedimos vino. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Diego me había escrito que trabajaría hasta tarde y que quizá no podría llamarme antes de dormir. Sentí alivio, y también una punzada extraña, porque él nunca evitaba nuestras llamadas de buenas noches.
Aún así, no llamé. No pregunté. No sospeché. Estaba demasiado ocupada creyendo que el mundo obedecía a mis mentiras. Cerca de las 11:30 llamaron a la puerta. 3 golpes suaves. Me até el albornoz deprisa, caminé hasta la entrada y abrí. Diego estaba allí. Mi esposo. Mi casa. Mi vida entera. El ramo cayó al suelo cuando vio lo que había detrás de mí. Las flores golpearon la alfombra con un sonido blando, casi ridículo. Diego no gritó. Eso fue lo peor. Si hubiera gritado, tal vez yo habría podido esconderme dentro de su rabia y convencerme de que él también estaba siendo cruel. Pero no. Su rostro se vació. Se volvió frío. Me apartó con una mano y entró en la habitación. Yo lo seguí repitiendo su nombre, como si decirlo muchas veces pudiera devolvernos a 10 minutos antes. Iván estaba sentado en la cama, cubierto con una sábana, pálido, torpe, sin nada del poder que presumía en la oficina. Diego sacó el móvil y empezó a grabar. Ese gesto me dio más miedo que cualquier insulto. Movió la cámara despacio, mostrando la cama, las copas, la ropa tirada, mi albornoz mal cerrado y a Iván intentando cubrirse mejor. «Mira a la cámara, Iván», dijo con una voz que no parecía suya. Intenté quitarle el teléfono. Él se apartó. Le rogué que parara, que me escuchara, que no era lo que parecía. Apenas lo dije, entendí lo absurdo de la frase. Era exactamente lo que parecía. Era peor. Diego me miró por fin. No había odio en sus ojos. Había algo más difícil de soportar, claridad. Como si en ese instante hubiera entendido no solo esa noche, sino todos los mensajes escondidos, todas las sonrisas distraídas y todas las veces que yo había llegado tarde con excusas preparadas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Abrí la boca y no salió nada. Iván intentó intervenir. Dijo que debíamos calmarnos, que todos éramos adultos, que nadie quería arruinar vidas por un error. Esa palabra hizo que Diego girara hacia él. «No hables», le dijo. Iván se levantó sujetándose la sábana, intentando parecer digno. Dio un paso y empezó a decir algo sobre comprender que Diego estuviera alterado. No terminó la frase. Diego lo empujó contra la pared y lo golpeó una vez, rápido, sin espectáculo, como si toda la humillación le hubiera salido por el brazo antes de poder detenerla. Yo grité, me metí entre ellos y le rogué que no arruinara también su vida por mi culpa. Diego respiraba fuerte, con los nudillos rojos y la mirada clavada en Iván. Entonces se detuvo. No porque yo se lo pidiera, sino porque acababa de decidir algo mucho peor que seguir peleando. Levantó el teléfono, que aún grababa, y dijo: «Tengo suficiente». Me agarré a su brazo. Le dije que lo amaba, que podíamos hablar, que había sido una estupidez, una confusión, una noche sin importancia. Cada palabra me hacía sonar más miserable. Diego miró mi mano sobre su manga como si fuera algo ajeno y se la quitó despacio. «No vuelvas a mi casa», dijo. «Los papeles te van a llegar». Salió de la habitación pisando las flores aplastadas. El perfume de los lirios quedó mezclado con vino, sudor y vergüenza. Corrí al pasillo sujetando el albornoz, llorando su nombre. Algunas puertas se abrieron. Un hombre mayor asomó la cabeza. Una mujer me miró de arriba abajo con curiosidad y desprecio. Diego no se volvió. Caminó hasta el ascensor con la espalda recta. Las puertas se cerraron, y entendí que no solo se estaba yendo de Granada. Se estaba yendo de mí. Yo creí que tendría tiempo. Tiempo para explicarme, para llorar, para arrodillarme, para convertir mi traición en una historia confusa donde todos habíamos fallado un poco. No conocía al hombre que yo misma acababa de despertar. Diego volvió a Zaragoza en el primer tren de la mañana. Mientras yo seguía sentada en el baño del hotel, con Iván intentando convencerme de que todo podía manejarse con calma, Diego ya estaba convirtiendo su dolor en un plan. Esa misma mañana contactó con una abogada de familia, Celia Montero. A las 9 estaba en su despacho. Le mostró el video, le explicó que la casa había sido comprada antes del matrimonio, que estaba a su nombre, que la hipoteca salía de su cuenta y que la mayor parte de los ahorros venían de su salario. Celia le dijo que podía hacer legalmente y que no. Le aconsejó proteger su vivienda, separar lo que pudiera separarse, guardar pruebas, recibos, mensajes, itinerarios y cualquier documento relacionado con el viaje, sobre todo si había gastos de empresa o una relación no declarada entre una empleada y su superior directo. Diego escuchó todo como si estuviera resolviendo un fallo del sistema. Sin gritos, sin pausa, sin una sola llamada para pedirme explicaciones. Ese mismo día habló con el banco, reunió escrituras, facturas y documentos,
Dejó constancia de movimientos y pidió orientación antes de cambiar las cerraduras. La casa era suya, pero aún así quiso hacerlo bien, sin darme una puerta legal por la que pudiera volver a manipularlo. A media tarde, mis llaves ya no abrían. Mientras él hacía todo eso, yo estaba en el aeropuerto de Granada con gafas oscuras, fingiendo ser una mujer agotada por el trabajo y no una esposa que regresaba al lugar donde ya no era bienvenida. Le escribí una docena de mensajes antes de subir al avión. Por favor, contesta. Te lo puedo explicar. No fue como crees. Te amo. No tires nuestra vida. Él no respondió ninguno. Llamé. Me mandó al buzón. Volví a llamar. Nada. Iván intentó hablar conmigo en la sala de embarque. Le dije que se apartara. De pronto su voz me daba asco, no porque él hubiera sido el único culpable, sino porque mirarlo me obligaba a verme. Cuando aterricé en Zaragoza, tomé un taxi a casa con la maleta sobre las rodillas. Durante el trayecto preparé varias versiones, la del error, la de la presión laboral, la de que Iván me manipuló, la de que me sentía sola, la de que Diego trabajaba demasiado. Todas eran mentiras vestidas de explicación. Al llegar, vi las luces encendidas y sentí alivio. Bajé del taxi, arrastré la maleta hasta la puerta y metí la llave. No giró. Probé otra vez. Nada. Tardé varios segundos en entender. Después golpeé. Primero suave, luego con los puños. Diego, abre. Mi voz sonó aguda, rota, desconocida. Nadie respondió. Vi una sombra detrás de la cortina del salón. Me acerqué a la ventana. Él apartó apenas la tela. Su rostro apareció detrás del cristal, tranquilo de una forma que me heló la sangre. Abrió la ventana solo unos centímetros. No hay nada que hablar, dijo. Yo empecé a llorar. Le pedí que me dejara entrar, que esa también era mi casa, que no podía dejarme en la calle. Él respondió sin levantar la voz. Mira la escritura, Melissa. Esa casa nunca estuvo a tu nombre. Le dije que había cometido una estupidez terrible. Le dije que lo amaba. Le dije que podíamos ir a terapia, mudarnos, empezar de nuevo, hacer lo que él quisiera. Diego me miró como se mira una puerta que ya no se va a abrir. Los papeles van a llegarte a casa de tu madre, dijo. No vuelvas a intentar entrar. Luego cerró la ventana. Grité. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos. Le pedí perdón tantas veces que la palabra perdió sentido. Los vecinos empezaron a mirar desde sus ventanas. Una señora del número 3 fingió sacar la basura solo para verme mejor. 2 días antes yo caminaba por un hotel de Granada sintiéndome poderosa. Esa noche terminé sentada en el escalón de la casa que había dado por segura, con una maleta al lado y la cara empapada. Me quedé allí horas, pensando que Diego se ablandaría. Él siempre se ablandaba. Ese fue mi error más grande, confundir su bondad con debilidad. Cerca de las 2 de la madrugada entendí que no iba a abrir. Me levanté con las piernas entumecidas, arrastré la maleta hasta la calle y pedí un coche hacia casa de mis padres. Todavía no sabía que también allí me esperaba otra puerta cerrada. Mi madre, Elvira, abrió con bata y el cabello recogido. Mi padre, Tomás, apareció detrás de ella segundos después. Yo debía verme horrible, porque mi madre no preguntó si estaba bien. Preguntó qué había hecho. No dijo qué pasó, ni por qué lloras, sino qué hiciste. Esa pregunta me atravesó. Mis padres querían a Diego. Lo veían como el hombre serio que había dado estabilidad a su hija impulsiva. Mi padre lo llamaba un muchacho decente, y en su boca eso era casi una bendición. Intenté decir que Diego y yo habíamos discutido. Mi madre no se movió. Mi padre miró la maleta y preguntó por qué no estaba Diego conmigo. Entonces se me quebró la voz. Dije que había cometido una tontería en un viaje de trabajo. Mi madre cerró los ojos. Mi padre preguntó si había otro hombre. No respondí. No hizo falta. ¿Engañaste a Diego?, preguntó. Empecé a hablar de presión, confusión y problemas de pareja. Mi madre me interrumpió con una frase seca. No ensucies el dolor con excusas. Le pedí que me dejara pasar, que no tenía dónde dormir. Mi padre apretó la mandíbula. Nunca lo había visto mirarme así. No era solo rabia, era decepción pura. Me dijo que había humillado a un hombre que me trató con respeto, que había deshonrado mi matrimonio y que, si pensaba entrar en su casa para esconderme de las consecuencias, estaba equivocada. Yo lloré más fuerte. Le dije que era su hija. Mi madre respondió que precisamente por eso le dolía más verme convertida en alguien capaz de destruir lo que tenía por vanidad. Me cerraron la puerta despacio. Eso fue peor que un portazo. Me quedé en el rellano con mis maletas,
oyendo el seguro girar del otro lado. En menos de 24 horas había perdido a mi esposo, mi casa y el refugio de mis padres. Todavía me faltaba perder mi nombre. Al día siguiente, Agencia Lumbre recibió un correo formal de Diego. No insultaba, no rogaba, no amenazaba. Ese fue el estilo de su venganza, frío, ordenado, documentado. El asunto decía, conducta inapropiada y posible abuso de relación jerárquica. Adjuntó el video, capturas de mensajes, registros de llamadas, facturas del hotel, cenas cargadas a la tarjeta corporativa e itinerarios donde Iván y yo aparecíamos asignados juntos sin una justificación clara. Explicó que existía una relación extramatrimonial entre una empleada recién ascendida y su superior directo durante un viaje pagado por la empresa. No necesitó adornar nada. La verdad, presentada sin emoción, era más brutal que cualquier insulto. A media mañana, Recursos Humanos me llamó a una reunión urgente. Llegué con el estómago vacío, la misma ropa del día anterior y ojeras que no pude cubrir. Iván estaba en otra sala, según me dijeron después, con un abogado al teléfono y la cara desencajada. La directora de Recursos Humanos me preguntó si negaba la relación con Iván. Intenté hablar de consentimiento, de vida privada, de confusión. Ella deslizó una carpeta hacia mí. Había copias de comprobantes, horarios y reservas. Me explicó que el problema no era solo moral, sino corporativo, una relación no declarada entre superior y subordinada, posible favoritismo en mi ascenso, uso de recursos de la empresa y daño reputacional con un cliente involucrado en el viaje. Me suspendieron ese mismo día. A Iván también. 2 semanas después, nos despidieron. Yo, que había creído que aquel ascenso era el inicio de mi nueva vida, terminé saliendo del edificio con una caja de cartón en las manos, evitando mirar a mis compañeros. Algunos fingieron no verme. Otros sí miraron, y eso fue peor. En las agencias, los rumores no caminan, corren. Mi nombre empezó a circular pegado a palabras que jamás imaginé. Amante, despedida, aprovechada, la del jefe, la del video. Envié currículums durante semanas. Al principio con esperanza, luego con ansiedad, después con vergüenza. Algunas empresas no respondían. Otras me entrevistaban y de pronto el proceso se enfriaba. Una reclutadora fue honesta, quizá por lástima. Me dijo que mi perfil era bueno, pero que había comentarios sobre mi salida de Lumbre, y que sus clientes no querían riesgos. Colgué y vomité en el fregadero del pequeño estudio que había alquilado con lo poco que me quedaba. Era un lugar estrecho, con paredes delgadas, un sofá-cama hundido por el centro y una ventana a un patio interior donde siempre olía a humedad y comida recalentada. Comía fideos instantáneos, pan con queso y cualquier cosa barata que me permitiera estirar el dinero. Vendí bolsos, zapatos y un reloj que Diego me había regalado en nuestro 3er aniversario. Cada objeto vendido me recordaba lo mismo. Yo no había perdido una fantasía, había perdido una vida real. Mientras tanto, Diego avanzaba. Eso fue lo que más me costó aceptar. Yo imaginaba que su dolor lo mantendría atado a mí, que cada golpe que me daba significaba que todavía me pensaba. Pero su verdadera venganza fue dejar de necesitarme. Al principio supe de él por antiguos amigos comunes. Casi todos eligieron su lado. No porque él los obligara, sino porque mostró pruebas. Y cuando la gente ve pruebas, las excusas se vuelven ruido. Diego no hizo discursos largos. Respondió a quienes preguntaron con la verdad. Me había encontrado con mi jefe en un hotel durante un viaje laboral, tenía evidencia y estaba divorciándose. Algunos me escribieron para preguntarme si era cierto. Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Que sí, pero que había matices. Nadie quiere matices cuando ha visto a una esposa en Albornoz y a su jefe escondido bajo una sábana. Una amiga, Laura, intentó llamarme varias veces. Cuando por fin contesté, me dijo que me quería, pero que no podía defender lo que yo había hecho. Esa frase me dolió más que un insulto. No me abandonaba con odio. Me dejaba sola con la realidad. Iván tampoco fue refugio. Su esposa se enteró por la empresa antes de que él pudiera maquillar nada. Le pidió el divorcio casi de inmediato. Tenían 2 hijos. Él pasó de ser el hombre seguro que caminaba por la oficina con relojes brillantes a alguien que me escribía mensajes amargos, culpándome por no haber sido discreta, como si yo hubiera abierto la puerta del hotel a propósito para arruinarlo. Meses después nos cruzamos en el aparcamiento de un supermercado. Él llevaba barba descuidada y una camisa arrugada. Yo llevaba el uniforme del turno de noche de una tienda donde había conseguido trabajo reponiendo productos. Nos vimos a lo lejos.
Ninguno se acercó. Él apartó la mirada primero. En ese momento entendí algo humillante. Ni siquiera había destruido mi matrimonio por amor. Lo había destruido por vanidad. Por sentirme elegida por un hombre que elegía a cualquiera que alimentara su ego. Por un ascenso que terminó en despido. Por unas noches de hotel que me costaron una casa. El divorcio avanzó rápido. Los papeles llegaron al domicilio de mis padres, como Diego había prometido. Mi madre me llamó solo para decirme que fuera a recogerlos al buzón, no para invitarme a entrar. Me entregó el sobre en la puerta, con los ojos rojos y la boca firme. Le pregunté si algún día podría perdonarme. Ella dijo que no lo sabía. Esa honestidad me partió más que un no definitivo. Firmé documentos en una mesa plegable de mi estudio, con un bolígrafo barato y las manos temblorosas. Mi abogado de oficio me explicó lo que ya sabía. La casa era de Diego, la mayor parte del dinero estaba justificada como suyo, no había hijos y no había mucho que pelear. Yo intenté discutir muebles, ahorros, compensaciones. No porque creyera merecerlos, sino porque pelear por algo me hacía sentir menos vacía. Pero la realidad era simple. Había entrado en ese matrimonio con promesas y salí con deudas, una maleta y una reputación rota. 6 meses después de Granada, el divorcio fue definitivo. Recibí la notificación por correo electrónico una mañana antes de entrar al turno. Leí la frase legal que disolvía mi matrimonio, y sentí que alguien cerraba una puerta al final de un pasillo larguísimo. No lloré en ese momento. Guardé el teléfono, entré al almacén y empecé a acomodar cajas de detergente. Lloré más tarde, en el baño, con la luz blanca zumbando sobre mi cabeza. Durante meses intenté contactarlo. No todos los días, porque aún me quedaba algo de orgullo, pero sí en las noches peores. Compré tarjetas SIM nuevas cuando me bloqueaba. Escribía mensajes largos, luego los borraba, luego enviaba versiones más breves. Perdóname. No te pido volver, solo hablar. Necesito que sepas que lo lamento. No era amor. A veces veía que el mensaje se entregaba y luego nada. Otras veces ni siquiera llegaba. Un día recibí una sola respuesta desde un número desconocido, probablemente de su abogada. No vuelva a contactarlo. Esa frase fue la última pared. Me obligó a aceptar que Diego no estaba castigándome para que yo entendiera. Ya había terminado conmigo. Yo era quien seguía viviendo dentro de la escena del crimen. Empecé a imaginarlo en la casa. Nuestra casa. Primero lo imaginaba solo, caminando por las habitaciones, mirando mi lado vacío de la cama, sufriendo. Esa imagen me consolaba de una forma enfermiza. Luego supe que había remodelado el dormitorio. Pintó las paredes, cambió la cama, vendió el sofá donde habíamos celebrado mi ascenso, compró muebles nuevos, quitó las fotos y tiró las tazas con iniciales que nos regalaron en la boda. Al principio me indigné. ¿Cómo podía borrar años tan rápido? Después entendí que no los había borrado rápido. Yo los había manchado de golpe. Él solo estaba limpiando. También supe que había empezado a salir con alguien. Se llamaba Natalia Belmonte. Era veterinaria y amiga de la esposa de un compañero suyo. Cuando me lo contaron, solté una risa seca, cruel, patética. Pensé que era una relación de despecho, una forma de demostrar que podía reemplazarme. Pero después vi una foto en redes sociales. No de él, porque me tenía bloqueada, sino de una cena grupal donde alguien más los etiquetó. Natalia aparecía a su lado con un vestido verde, sonriendo sin exagerar. Diego tenía la mano apoyada en el respaldo de su silla. No era una imagen apasionada, era tranquila. Eso fue lo que me destrozó. La tranquilidad. La posibilidad de que él volviera a sentirse en paz con alguien que no tuviera que mentirle. Había pensado que la venganza de Diego sería quitarme cosas. La casa, el dinero, el empleo, los amigos, la aceptación de mis padres. Pero la parte más dura fue verlo recuperar algo que yo ya no podía tocar, su futuro. Mi rutina se volvió pequeña. Trabajaba de noche reponiendo estantes en un supermercado, dormía por la mañana con tapones en los oídos y despertaba con el cuerpo pesado. A veces, al pasar por el pasillo de vinos, recordaba la botella en la habitación de Granada. Al ordenar flores en fechas especiales, recordaba los lirios blancos aplastados en la alfombra. Cuando una pareja joven entraba de la mano a comprar ingredientes para cenar, yo apartaba la mirada. La vida seguía teniendo escenas sencillas de amor, solo que ya no eran mías. Intenté reconstruirme. Busqué terapia en un centro comunitario. Fui 3 sesiones. La terapeuta me preguntó qué buscaba al traicionar a Diego. Respondí que validación.
Ella me preguntó por qué necesitaba destruir para sentirme vista. No volví durante 2 semanas porque me dio rabia. Luego regresé. No porque quisiera convertirme en una heroína arrepentida, sino porque la culpa sin trabajo se vuelve teatro. Empecé a decir la verdad sin adornos. Dije que me gustó sentirme deseada. Dije que menosprecié la estabilidad porque no brillaba. Dije que usé el amor de Diego como suelo firme mientras miraba hacia otra ventana. Dije que, cuando me descubrió, mi primer instinto no fue pensar en su dolor, sino en las consecuencias para mí. Esa confesión me dio asco. También fue el primer acto honesto que hice en mucho tiempo. Mis padres tardaron casi 1 año en dejarme entrar a comer un domingo. No fue una reconciliación bonita. Mi madre puso 3 platos, no 4, porque Diego ya no era parte de esa mesa por mi culpa. Mi padre habló poco. Antes de irme, me dijo que no podía reparar lo que hice, pero sí podía dejar de mentir sobre ello. Esa frase se quedó conmigo. Dejar de mentir. Parece poco, pero para alguien como yo era aprender a caminar de nuevo. Supe del cierre definitivo por casualidad. Un antiguo compañero de la agencia me dijo que Diego y Natalia se habían mudado juntos, que él estaba mejor, que incluso había recibido una oferta para dirigir un equipo de desarrollo en otra empresa. También me dijo que Iván seguía hundido, saltando entre consultorías pequeñas, pagando pensión y peleando con su exmujer por los niños. Me preguntó si me alegraba de que al menos Iván hubiera pagado. No supe qué responder. Durante mucho tiempo quise pensar que Iván era el villano principal, el hombre que me arrastró, el depredador elegante que se aprovechó de mi ambición. Y sí, Iván era culpable de lo suyo. Pero esa explicación me dejaba demasiado cómoda. Yo no fui una niña engañada. Fui una mujer adulta que abrió la puerta de una habitación de hotel y luego fingió sorpresa cuando entró la verdad. La última vez que vi a Diego fue casi 1 año y medio después de aquella noche. Yo salía de una entrevista para un puesto administrativo en una empresa pequeña, nada parecido a lo que había soñado, pero decente. Caminaba por una avenida del centro cuando lo vi al otro lado de la calle. Iba con Natalia. Ella llevaba una bolsa de una floristería, creo que con girasoles. Él reía por algo que ella acababa de decir. No me vio al principio. Yo me quedé quieta, con una carpeta en la mano, sintiendo que el tiempo se doblaba. Luego sus ojos cruzaron la calle y me encontraron. No hubo odio. No hubo ternura. No hubo herida abierta. Me miró como se mira a alguien que fue importante en otra vida, una vida ya guardada en una caja cerrada. Inclinó apenas la cabeza, un gesto mínimo, educado, final. Natalia le tocó el brazo y siguieron caminando. Yo no los llamé. No crucé. No lloré hasta llegar a casa. Esa noche entendí que su venganza se había completado mucho antes. No cuando cambió las cerraduras. No cuando envió el correo a recursos humanos. No cuando mis padres me cerraron la puerta. La verdadera venganza fue que Diego sobrevivió a mí y dejó de definirse por lo que yo le hice. Yo, en cambio, todavía estaba aprendiendo a vivir con la mujer que apareció en aquel video. A veces la gente quiere que las historias de traición terminen con una moraleja simple. Que quien engaña merece caer. Que quien fue traicionado merece ganar. Yo no voy a discutirlo. Diego ganó. Ganó su casa, su paz, su futuro y su dignidad. Yo perdí casi todo, y lo peor es que no puedo decir que me lo arrebataron. Lo fui entregando pieza por pieza, envuelto en excusas. Una mirada aceptada. Un mensaje respondido. Una cena a solas. Una puerta de hotel abierta. Un te amo enviado desde una cama donde no estaba mi esposo. Si alguien escucha esto esperando que diga que Diego fue demasiado cruel, quizá una parte de mí todavía quisiera creerlo. Pero la verdad es más incómoda. Él no destruyó una vida inocente. Solo quitó las cortinas y dejó que todos vieran lo que yo había hecho. Yo fui la que encendió el incendio. Él simplemente dejó de salvarme de las llamas. Hoy vivo de otra manera. No perfecta. No limpia. No completamente redimida. Trabajo, pago mis cuentas, llamo a mis padres los domingos y sigo yendo a terapia cuando puedo. Ya no digo que cometí un error. Digo que tomé decisiones. Muchas. Y que cada una tuvo un precio. A veces, al pasar frente a una floristería, veo rosas rojas y lirios blancos, y vuelvo a estar en aquella habitación de granada, con el albornoz cerrado entre los dedos, el ramo en el suelo y los ojos de Diego perdiendo el amor en tiempo real. Esa imagen no me abandona. Tal vez no debe abandonarme. Porque Diego no tuvo que matarme, ni perseguirme, ni levantar la voz para vengarse. Solo me dejó viva dentro de las ruinas de la mujer que yo misma decidí ser.